Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los principales inconvenientes del sistema UTM. Uno de los inconvenientes son las distancias que se degradan según nos separamos del punto de tangencial esfera cilíndrica en la dirección perpendicular al cilindro. Otro inconveniente sería la deformación en latitudes elevadas. Otro inconveniente es a diferentes latitudes no hay proporción entre superficies. También no se presentan las zonas polares y solo es útil entre los 84 grados norte y los 80 grados sur. Proyección de coordenadas UTM. Las proyecciones se utilizan para representar un objeto sobre el plano. La proyección UTM en concreto posee las siguientes características. Es una proyección cilíndrica cuando se obtiene proyectando el globo terráqueo sobre una superficie cilíndrica. Es una proyección transversal cuando el cilindro es tangente a la superficie terrestre según un meridiano. El eje del cilindro coincide pues con el eje ecuatorial. Es una proyección conforme cuando mantiene el valor de los ángulos. Si se mide un ángulo sobre la proyección, coincide con la medida sobre el elipsoide terrestre. Las ventajas de estas proyecciones son las siguientes. Los paralelos y los meridianos aparecen representados mediante líneas rectas formando una cuadrícula. El sistema de coordenadas pasa de ser esférico a ser rectangular. Resulta sencillo señalar puntos y trazar rumbos entre ellos. Las distancias se miden fácilmente. Al medir distancias pequeñas, la línea que une dos puntos es una recta. Esto parece obvio, pero no lo es tanto. Si ponemos los dedos entre dos puntos de una bola del mundo, veremos que la distancia más corta entre ellos es una línea curva a comparación de una línea recta. Para áreas pequeñas se conserva la forma de los accidentes geográficos sin deformación significativa. Los rumbos y las direcciones se marcan con facilidad. Como principales inconvenientes de estas proyecciones podemos señalar que no existe una uniformidad en la escala de distancias. Las distancias se agrandan a medida que nos separamos del punto tangencial esfera-cilindro en la dirección perpendicular al cilindro. Otro inconveniente sería en altitudes elevadas, alejándose del punto tangencial, la deformación es cada vez más importante, de que se va ampliando. Otra sería que no se guarda proporción entre las superficies a diferentes latitudes y que no se pueden representar las zonas polares. En la siguiente figura muestra el resultado de la proyección UTM sobre el meridiano de Greenwich en la parte superior del hemisferio correspondiente al meridiano de 180 grados y en la parte inferior el hemisferio correspondiente al propio meridiano de 0 grados. Sería una proyección cilíndrica. En la siguiente imagen es una proyección del meridiano de Greenwich. Podemos ver cómo aumenta la deformación a medida que nos alejamos del meridiano y cómo dejan de mantenerse las distancias.
Transformación de coordenadas UTM a topográficas. Uno de los fines de las transformaciones, de las conversiones, es simplificar los cálculos efectuando a las figuras de elipsoides de las oportunas correcciones para poder sustituir por sus transformadas en el plano, y de esta forma poder resolver los problemas por trigonometría plana rectilínea. Dos son los problemas prácticos que normalmente se presentan al usuario de la cartografía para trabajos topográficos, que son la determinación de direcciones y distancias. Esta sería una de las formas de transformación de coordenadas UTM a topográficas. Existen otros métodos de transformación de coordenadas, como es el factor de escala, que es aquel valor que permite proyectar la longitud de medida entre dos puntos en el elipsoide de referencia sobre el plano cartográfico. Ahí tenemos la fórmula, como pueden observar, en donde L sub P es igual a la longitud proyectada al plano cartográfico. L sub 0 es la longitud media en el elipsoide de referencia. Y K escala es el factor escala. También están los radios de curva del meridiano en el PZ geodésico igual a 0 grados, donde es el radio correspondiente al círculo tangente al meridiano que pasa por P en dicho punto. Así pues, la longitud geodésica ρ es el ángulo limitado por la normal P en el plano ecuatorial, como podemos observar en la imagen. Y también viene la fórmula de ρ. También están radios de curvatura del primer vertical en el punto P, Z geodésico es igual a 90 grados. Es el radio correspondiente al círculo tangente al plano perpendicular a la sección meridiana que pasa por P en dicho punto. La fórmula que vemos, donde el radio de la curvatura del primer vertical P y el radio medio de la curvatura R. En cálculos geodésicos se suele usar el radio medio de la curvatura